bien, gracias por estar allí. Vamos a hablar ahora de este caso lamentable de esta niña, que ahora se encuentra en una situación muy complicada, pero que ha sido inducida por las redes sociales y obviamente también por cierta presión en la escuela que la llevó a desarrollar el llamado reto clonazepam, que algunos niños y adolescentes capturan cuando están en las redes sociales. Acá hay un componente vinculado a nuestra vida digital, sobre todo en los jóvenes, pero también elementos psicológicos, y para eso hemos convocado a Sandro Marcone, él es experto en temas de digitalización, de cultura digital, y también a la doctora Hilda Neira, que es psicóloga, y entre ambos vamos a tratar de ver de qué manera pudiésemos evitar esta situación en nuestras casas, porque seguramente ahora deben estar algunos, si están despiertos todavía, adolescentes jugando a esto, y usted como padre tendría que ver qué está pasando con sus hijos. Sandro, buenas noches, Hilda también. Muchas gracias. Es evidente que la digitalización empieza siendo lúdica y no hay forma de que evitemos que nuestros hijos o nuestros niños o las personas que tenemos menores a nuestro cargo lo usen. Pero ¿qué hace que un adolescente tome estos riesgos que pueden incluso poner su propia vida en peligro, ¿no? Hablemos de los retos. ¿Qué es esto de los retos? Claro, los retos en verdad tienen ya unos años. Efectivamente, algunos son muy lúdicos, muy sencillos de hacer, ¿no? Y van subiendo de tono, ¿no? Y hay pues digamos, creo que se aprovecha los espacios que genera la pubertad, la adolescencia, y algo que es antiguo en realidad, pero que se potencia, como muchas cosas con la tecnología, ¿no? Que es el tema de la popularidad. Ajá. ¿No? Los desafíos, estos retos, tienen premios, ¿no? Y son premios sociales, ¿no? Que además trascienden el propio Internet en realidad, ¿no? ¿Cómo así? A ver, explícanos. Digamos, no solamente se trata ahora de yo cumplo un desafío para generar me gustan o likes o seguidores, ¿Ya? sino como en este caso se va más allá de lo digital y entramos al mundo físico, ¿no? Porque entonces ahora es un desafío que implica que no solo implica que yo levante una foto, ¿no? O que me grabe un video cantando, bailando, lo que sea, sino ya es un juego de riesgo físico, ¿no? El reto era, obviamente con un componente de ignorancia también, ¿no? El reto era a ver quién se duerme primero, quién es el primero en dormirse, ¿no es cierto? Y ahí detrás está la popularidad, ¿no? El rumor, ¿no? Cosas que vienen sucediendo en las escuelas desde siempre, ¿no? Pero creo que es interesante entender que los chicos y las chicas son mejores operadores de dispositivos, pero nada más. O sea, no quiere decir que tengan competencia digital ni que tengan cultura digital. Y a veces los adultos perdemos de vista eso, creemos que ellos son nativos digitales y que por lo tanto se van a autorregular, como dice la doctora, ¿no? O ellos saben más que nosotros y ellos saben operar dispositivos. Importante. Hay un tema de autorregulación, Sí, doctora, sí. es que a diferencia de un adulto puede discriminar hasta aquí nomás, Claro. pero un niño se envuelve en este proceso y no puede parar. Sí, hay un tema ahí con las normas, los límites, hasta dónde yo llego, qué es lo que puedo yo manejar, qué es lo que me dice mi inconsciente, mi autoevaluación, mi autocrítica, hasta dónde debo llegar y dónde es lo que mis amigos o mis amistades me quisieran que yo llegue. Entonces hay como una pérdida dentro de la vulnerabilidad que tiene este joven adolescente de en sí cuál es su proyecto de vida, dónde va, qué es lo que espera, y solamente se enfoca a su entorno social. O sea, el único mundo el que él se siente, digamos, reconocido, apreciado, valorado, son estos amigos. Así es, Entonces ahí habría que trabajar muchísimo desde la comunicación, pero una comunicación abierta, una comunicación cercana, donde haya un diálogo, yo creo que a veces de reflexión, porque los padres creo que hay que entrenarlos en preguntas, en cómo llegar al corazón de tu hijo a veces. Claro, porque aquí el problema es cómo se va de lo digital a lo no digital, Sandro, Claro. porque claro, en efecto, estos retos se hacen porque los chicos se graban y lo colocan en las cuentas de TikTok o de Instagram para generar más seguidores y volverse influenciadores. Claro.
con la Más fantasía, atractivos. con la fantasía de que en algún momento serán muy famosos y les van a decir, Claro. dice, pero no, o sea, el punto acá es cómo no pueden ponderar el riesgo o el hecho de que ponen en peligro su propia vida. Y ahí hay un tema Sí. de inmadurez, doctora, ¿qué sí, está pasando? sí hay se puede decir por la una edad también, confusión de la vulnerabilidad que representa. Hay que reconocer que el rango está en la preadolescencia, o sea, porque está iniciándose de los 10, 11, 12 Claro. años. Sin embargo, hay que darnos cuenta que esta etapa de vulnerabilidad, a veces el joven mismo no se autocomprende, no sé por qué quisiera yo que mi amigo me quiera más o me acepte. Entonces, hay un alejamiento también de la familia. Al ya yo despegarme de mi núcleo familiar, ese vínculo ya yo digamos, lo termino, lo cierro y me abro a mis amigos. Entonces, es importante que él reconozca, si bien es cierto, los amigos, también discriminar hasta qué punto puedo yo hacerme famoso, autolesionándome o de repente haciéndome un daño tan alto como lo estaba explicando, ¿no? Claro. Y detrás de esto, sí. Sandro, también están lógicas como la de la socialización al estilo de las tribus, ¿no? Claro. Que lo que dice la doctora, no me encuentro en mi casa, nadie me da la atención, pero aquí se me dan la atención. Claro, ha cambiado el modelo de socialización, ¿no? O sea, nosotros los tres hemos vivido de una manera u otra, ¿no? En una socialización que iba de la casa al barrio, al nido, ¿no? A primaria, a secundaria. Hoy, en quinto de primaria, tienes acceso al mundo, ¿no? Y puedes, a través de las propias consolas, porque a veces perdemos de Los vista videojuegos. los videojuegos, perdemos de vista las consolas, y ahí hay muchísimo tráfico de comunicación entre adolescentes y pubers, ¿no? Entonces, claro, la socialización es completamente distinta. No es como la teníamos pensada, ¿no? Y hay como un peloteo en realidad. Las escuelas, los docentes, no se sienten, no tienen tampoco una competencia digital, una cultura digital solvente, y entonces esperan que sean las familias, Ya. pero las familias Tampoco. tampoco, ¿no es cierto? Las familias están en capacidad de decir cosas como no aceptes, ¿no? Un dulce de un desconocido, o no vayas solo al baño en un centro comercial, Claro. pero no tienen ese set de 4 o 5 cosas generales, básicas en lo digital, ¿no? ¿Y No hay un cuáles son plan. esas 4 o 5 cosas básicas que has mencionado? O sea, si quisiéramos justamente darle el consejo a nuestros hijos, como decías tú antaño, no le hables a los extraños en la calle. Hoy día, ¿qué habría que decirle? No le hables a los extraños en TikTok. No, claro, eso es imposible, ¿no es cierto? Porque Claro, decirle claro. a un joven no hables con extraños en internet no va a tener No, ningún no, resultado, así ¿no es es. cierto? No, lo que yo creo que hay algún elemento que tiene que ver con el miedo a adelantarnos, ¿no? A veces no le decimos cosas a nuestros menores porque creemos que le damos a nosotros abrir una puerta que él no conocía. Entonces, ¿para qué le voy a hablar? Si todavía no sabe, no conoce, es como tratar de tapar el sol con una mano, ¿no es cierto? Entonces no existe eso, no hay un demasiado pronto. Ya hay que empezar a tener conversaciones como no todo lo que parece ser en Internet lo es, ¿no? Hay una relatividad que es importante que entiendan que es un riesgo. Oye, esta persona con la que interactúas, que parece que tiene 13 años, podría ser un tener 53. Claro, y ahí, Ahí hay una- Hilda, sí. también es importante que los padres sean conscientes que si no conocen esto, no les trasladen a los hijos sus temores. Claro. Hay que ver también el estilo de crianza. Si hay un padre es muy sobreprotector, o si hay un padre muy autoritario, si hay un estilo de padre a veces negligente. O sea, hay que ir reconociendo en dónde se mueve ese jovencito, ese preadolescente. Entonces, es interesante el poder ayudarle también a los padres, porque también no es, me encanta lo que él decía, Sandro, de que a veces es un peloteo, y es verdad, porque a veces se busca que sean los maestros, y los maestros dicen, pero mi currículo no responde a este tema, entonces yo no lo desarrollo porque no responde a mi tema. Y lo dejamos Y lo deja aislado, ahí. solito. Entonces los padres lo cogen y dicen, bueno, yo no tengo el tiempo. Entonces creo que esa ausencia y ese vacío está ahora cobrando una factura con esta terrible situación que viven. Ahí yo creo que algo importantísimo es enseñar el poder de la resiliencia, del resistirse frente a algo que en este caso el adolescente sabe que no debería ser. O sea, medir la consecuencialidad.
Claro. que es algo que se le debe dar fuerza dentro de la formación. Y es ahí donde también nos hemos dado cuenta que nuestra formación muy enciclopédica en general no está sustentando el crecimiento y el proyecto de vida de un adolescente. Porque si esto pasa con una menor de 11, 12, imagínense qué va a ser, o sea, de este adulto. Entonces, claro. creo que... En general, sí. tú dirías, Hilda, ser niño y adolescente es más duro en estos tiempos en el Perú que antes. Pienso que sí. Yo pienso que ahorita los niños y los adolescentes están frente a retos que nosotros no lo hemos vivido, porque se vive ahora mucho de mentira, del engaño, de la ficción. Entonces, cuando fantasía, es algo ¿no? tan ficticio y tan irreal, tú vas generándote una interpretación irreal. Entonces, ahí yo voy a pensar que si realmente mis amigos me quieren y yo formo parte del grupo, voy a ser capaz de ser exitoso. Y también hay un tema de autoimagen ahí, que hay que reconocer, porque realmente si no me siento tan bonito, me siento tan bonita, entonces estamos hablando de autovaloración, de autoimagen, de autoconocimiento, de autorreflexión, y lo que llegamos es a la autoestima, porque se habla de la autoestima muchísimo. Claro que sí. Pero no se le da, en este caso, no se le sigue el andamiaje que representa tener una buena autoestima. Sí, y en esta situación, Sandro, que vemos que hay mucha fantasía y realidades paralelas, o incluso vemos algo que quisiéramos ser, pero no somos, el uso de los filtros, por ejemplo, que se utiliza tanto. Sí, claro. ¿Cómo es que eso termina en el mundo de la realidad? Y tú además conoces de las escuelas. ¿Cómo es que la escuela se convierte en un lugar peligroso? Claro, yo creo que hay aquí una mirada, ¿no es cierto?, del tema socioemocional, ¿no? Que para muchos se ha ido perdiendo, por ejemplo, en las escuelas públicas, ¿no? Con los famosos espacios de tutoría, ¿no? Ya. Pero creo que la mirada más completa, ¿no?, es que tiene que ser transversal, ¿no? Como decía Hilda, es decir, el docente no puede decir, esto no está en mi estructura curricular, porque sí está, ¿no es cierto?, en el Currículo Nacional Básico, por competencias, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo en entornos digitales, que es la competencia número 28. ¿Eso está entonces? Está en el currículo. Entonces lo que falta es la apropiación, el entendimiento por parte de los docentes y de las instituciones educativas, la construcción de una cultura digital Importante eso. que les permita desarrollar, así como el autoaprendizaje es algo como deseable, ¿no? La autorregulación del proceso pedagógico, la autoprotección. Lo único realmente sostenible para estas situaciones es la autoprotección. Tenemos que trabajar con nuestros menores para que ellos entiendan los riesgos y diseñen sus propias estrategias. Por supuesto, con la asesoría y la cercanía del adulto, ¿no? Les hemos dejado mucho espacio, ¿no? Con esta idea de que ellos son nativos digitales y nosotros no, les hemos dejado mucho espacio. O sea, eventualmente pueden manejarse muy bien con la tecnología, aprenderla rápido, digamos, gestionarla, pero estos elementos valorativos que estamos descubriendo nos hacen más vulnerables. Son operadores de dispositivos y su facilidad para operar dispositivos, que viene de que todavía aprenden ensayo-error, ¿no? Que no han adquirido la tara que luego adquirimos todos los adultos al error, ¿no? Pareciera que lo manejan mejor que nosotros. Pero siguen necesitando al adulto, como siempre, para justamente mirar las consecuencias, incluso tener un espíritu crítico, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea crítico, aunque eso implique que no me haga caso a veces. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando yo deje de ser el referente y sea otro el referente, también va a ser crítico con él. Pero si yo le enseño que a la autoridad se le tiene que obedecer porque sí, cuando yo ya no sea el referente, ¿no? Y el referente sea el chico o la chica más popular de su sección, se va a someter. Se va a someter. Claro, hay un tema ahí importante eso. Ahora, ya que no hay claridad y como han dicho ustedes que se han peloteado en este lado el papá, la mamá, el tutor y la escuela, ¿cuáles son los roles? ¿Quién debe hacer qué cosa? Tú nos has comentado, Sandro, que en la escuela ya existe, en el plan curricular, competencias digitales. Sí. Ya, ahí ahora nos vas a decir cómo se desarrolla, pero en la casa, Hilda, ¿cuál es el rol de los padres con la tecnología? ¿Qué deben hacer con sus hijos? Bueno, creo que es importantísimo la supervisión.
si bien es cierto, el padre no puede estar como vigilando todo el tiempo, ¿no? A ver, ¿no? Revisando, porque también el niño tiene autonomía, pero sí podría generar con él como una especie de convenio o contrato, se puede decir, ¿no? Donde los dos acuerdan, mira, tú tienes esta edad, hay estos peligros de forma clara, buscando el momento y el lugar propicio para poder explicarle las consecuencias y tengo que acompañarte. Entonces voy a acompañarte en una supervisión. O sea, especialmente estas edades de 10, 11, donde hay tanta vulnerabilidad, donde pueden confundir entre lo que puede ser realmente bueno, algo bueno, regular. Entonces hacen una propia, digamos, mirada y donde terminan dañándose, perjudicándose ellos mismos. Entonces ahí creo que los padres tendrían que generar más una visión de autocrítica y con preguntas a veces de apertura, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? A veces los padres venimos ya con una crítica. Esto está todo... Más bien es preguntarle, ¿y tú qué piensas al respecto? Porque al parecer esto no es lo conveniente. A ver, dime tú. Entonces, si generamos ese espacio para que el niño o este jovencito empiece a hablar, porque a veces... Yo creo que ahora estamos me pasa en la consulta, a veces niños muy mudos, ¿no? que están muy callados, muy selladitos, pero cuando están con los amigos hablan de todo. Claro. Entonces creo que ahí es importante notar y ir reconociendo a nuestros hijos de lo que como se llama padres. El control parental, ¿no? Claro. El control parental de los medios, de lo que consumen. O sea, yo tengo que estar ahí, no encima como tú dices, pero sí por lo menos saber, y eso es tan fácil para los papás, a ver, ¿cuál es la última página que ha buscado en Google? A Así ver, es. ¿quién entró la última vez a Netflix? ¿Qué película vio? Claro. Oye, esas cosas se pueden rastrear. Sí, se pueden rastrear y hay un acompañamiento en donde ya, en este caso, el niño también sabe, porque hay un acuerdo de que lo hace mi padre porque o mi madre porque me quiere. Claro. No es que lo hace... le intereso. Y le intereso. Y de verdad yo merezco una vida con proyecto de vida, donde haya una oportunidad de crecimiento, de autorregulación emocional. ¿Y por qué es tan importante esta fuerza que yo voy desarrollando y qué es lo que me espera también? Exacto. Y a los maestros, ¿qué rol les toca? Yo creo que en general el maestro tiene el rol de siempre, en realidad, ¿no es cierto? Que es justamente el rol del adulto, ¿no? el de la mediación. Cuando hablamos de incorporación de tecnología en la educación, hay tres cosas que no incluimos porque muchos creemos que son poco libertarias, ¿no es cierto? Uno es la dosificación, la gradualidad y la mediación. No tiene por qué ser toda la tecnología todo el tiempo. No tiene por qué ser siempre la tecnología, ¿no? Hay cosas que funcionan bien y no tienen por qué ser cambiadas, si funcionan bien, ¿no? Entonces, justamente, construir una competencia digital docente le permite al maestro, a la maestra, decidir qué tecnología, cuándo, cuánto, con quiénes sí, con quienes de esta otra manera, ¿no? Entonces, la competencia digital docente no va tanto por saber usar tecnología. El uso de TIC, ¿no? El uso de tecnología de información y comunicación es menos relevante que la competencia digital. Entonces, el docente tiene que entender que ese es su rol. Su rol no es convertirse en un tecnólogo, no es además usar mejor el dispositivo que el estudiante. Esa es una batalla perdida, ¿no? Su rol es planificar. E incluso en la familia, cuando uno pone tecnología en la casa, tiene que tener un plan. Yo sé que eso suena como a demasiado, ¿no es cierto? ¿Quién va a hacer un plan en su casa para...? ¿no? Pero la computadora con el internet, ¿es una laptop o una desktop? ¿Va al cuarto de mi hijo o va en la sala? Gran decisión, primera gran decisión. Ahí hay una primera gran decisión. La computadora, la desktop, va a tener perfiles de usuario, es decir, va a haber un perfil administrador. Voy a personalizar las entradas a la computadora. Va a haber una accountability, ¿no es cierto? Va a haber una trazabilidad, ¿no? En lo que se hace o no se hace, ¿no? Y lo otro es que hay que entender que a veces lo que no nos gusta del uso de tecnología de nuestros menores, en realidad es un espejo de lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo. Nos imitan. O sea, cuando nosotros miramos estas imágenes de un bebé usando una revista como si fuera una tablet, eso no es porque tienen un chip adentro, ¿no es cierto? Nos han imitado. Sino que están imitando a la madre, al padre, al tío, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con eso que tú decías, pero ¿no se dan cuenta que se hacen daño?
Entonces, ¿cómo si yo fumo, si soy un padre que fuma, ¿no es cierto? Eso claramente hace daño, ¿no? Y puede matarme, pero fumo. O si tomo alcohol, claramente hace daño y puede matarme, pero tomo alcohol. O tomo clonazepam, ¿no? Y está ahí disponible. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con el espíritu y con el espíritu autocrítico en las familias, ¿no? Claro, ahora, en general, en estos espacios digitales, que es como justamente se emulan, esto del reto de clonazepam se hizo mundial, pero Sí. ellos toman contacto porque lo ven. Así es. Y de pronto aquí hay un tema de seguridad también de cómo es que estas personas, estas dos mujeres que parece que han ingresado a la escuela o se las han dado a las niñas, bueno, ahí ya partimos por un proceso, un principio terrible que es que no es seguro. O sea, Que no es cómo, seguro. cómo un adulto le puede entregar este tipo de pastillas a alguien, Sí, pero sí. también está la autocrítica que ustedes comentaban. O sea, el Claro, niño tiene que claro, saber, también. ser capaz de decir, esto yo no me lo tomo. Claro, ¿no? de discernir. Ahí el tema de lo digital o el tema psicológico, ¿cómo ayuda? O sea, ¿podemos también evitar? Sí. Creo que, por ejemplo, reconociéndose el problema de cómo ingresan algunos, ya sea algunas drogas, algo que sabemos que pone en peligro la vida de los niños, creo que es bien importante el maestro también evaluar, saber de qué forma, incluso dentro del aula, qué niños son los más vulnerables para poder acompañarlos, si estamos hablando de las escuelas. Creo que el tutor, a veces hay tantos niños que lamentablemente a veces no se da abasto, pero sí creo que en las escuelas, ya partiéndose de que estamos iniciando el año y vemos esta tragedia, o sea, las escuelas tienen que tomar un SOS y decir, Así es. por favor, vamos a ver qué hacemos. Que ¿no? sirva el drama de lección aprendida. Claro, o sea, no podemos dejar este tema en el vacío, ¿no? Porque luego pasan los meses y se cierra, no pasó nada y este problema se va ramificando en otro, ¿no? Porque antes era la autolesión, ahora es el clonazepam, luego, ¿qué más va a ser? Entonces, ahí estamos ya dándonos cuenta que sí es necesario que se genere ese espacio de autoevaluación del propio, de autocuidado, de autoconfianza, de autoconocimiento, de cuáles son mis fortalezas, en qué estoy mal, o sea, esa capacidad de autoevaluación que ese niño ya desde pequeños vemos cada vez que son brillantes, van desarrollándose y luego ir la escuela complementando. También viendo el tema de la lectura, que también oyéndose a los videos que puedan complementar, porque creo que debemos buscar medios Claro. cómo poder llegar. Hoy Esa es día la en la idea. escuela, Sandro, ¿hay alguna cosa de orientación o tutoría a los niños o a los adolescentes en donde se actualizan los temas? Porque claro, uno podría, como hemos dicho, ¿no? Antes era no le hables a la gente en la calle, evita a los desconocidos, pero se habla de los peligros que hay en Internet, en las redes sociales. Hay ¿Esos temas se lamentablemente muy poco desarrollo, especialmente en las escuelas públicas, que es lo que realmente conozco más, ¿no es cierto? Claro. Creo que en las escuelas privadas hay muchas más facilidades, ¿no? Tienen departamentos psicopedagógicos de hasta 2 o 3 personas, ¿no? Tienen un andamiaje distinto en las escuelas privadas. Las escuelas públicas no todas tienen esas facilidades, la mayor parte no, ¿no? Y no hay pues una construcción de cultura digital, de competencia digital. ¿Sí? Hay esta mirada más operativa, instrumental de la tecnología. Entonces, se habla mucho de si se debe usar el Zoom, no se debe usar el Zoom, ¿sí? Del uso, pero no de estas cosas que son el trasfondo, ¿no? La autoprotección, ¿no? Por ejemplo, la lógica de hablar. O sea, lo que tiene que suceder permanentemente en este tipo de El situaciones es abrir la caja, ¿no? Y no dejarlo en tabú, ¿no? A mí no me soñaría que en esta institución educativa hubiera una tendencia en la cultura institucional a hacer de cuenta que nada ha pasado. Terrible. Y sería terrible, ¿no es Terrible. cierto? Entonces, no solamente en el Claro. post-incidente, sino en el pre, en lo pre, siempre hablar va a ser la solución. Claro, y lo que hemos visto es estas conductas defensivas, como tú has bien dicho, se han peloteado, no fue mi culpa, sí fue mi culpa, y no se sabe quién fue el que facilitó, bueno, estas pastillas, estas drogas a estas menores, y particularmente esta niña que ahora está en una situación lamentable. Claro. Pero en todo caso, para ir cerrando, ¿qué les podemos sugerir a las personas que nos están viendo? Acá hemos dicho cosas bien interesantes. Los niños puede ser que
o adolescentes, puede ser que operen bien la tecnología, que sepan incluso más que sus papás. Así es. Pero al ser adultos los padres están se supone, ¿no? Vamos a asumir que es así, en mejor condición de orientar a sus hijos. Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Cómo debe ser esa orientación? Si no se hace en la escuela, tendríamos que sentarlos, por ejemplo, después de este programa, mañana lo graban y les enseñan en YouTube y discuten. Claro. Creo que tiene que haber, o sea, tiene que haber una lógica de comunicación entre la escuela y la casa y la familia. Y eso siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido así en la teoría y siempre ha sido en la práctica un punto débil, ¿no? Ya. Pocas familias en realidad tienen el tiempo o a veces la disposición de involucrarse realmente en la comunidad educativa, ¿no? De la comunidad educativa es un ideal al que se trata de llegar, pero no necesariamente funciona a la perfección. A los adultos en general, que tienen menores, ¿no? Lo que hay que plantearles, desde mi punto de vista, es que no esperen a que los problemas aparezcan. Es decir, no esperen a los 10 años, a los 11 años, a la pubertad. Tienen que tener un espacio y una participación en el mundo digital de sus hijos desde los 5 años, ¿no? O sea, porque si yo me alejo del mundo digital... Desde los 5 años, y a los 5 años, ¿qué es un niño? Explora, agarra un Sí, celular, y tienes que ser abre. parte de ese espacio tú, porque si tú te vas alejando, porque te quedas en la muletilla de que yo ya soy viejo para eso, o que ellos son los nativos digitales, Eso es si tú te vas importante. alejando, ¿qué va a pasar? A los 13 años tú ya no formas parte del mundo digital de tu hija o de tu hijo. ¿Y ahí vas a querer entrar? Justamente en medio de la adolescencia vas a querer recuperar ese espacio, te van a chotear, digamos. Claro. Importante. Sí, ¿Qué sí. hacemos, Hilda? Nos Sí. tenemos que Sí. involucrar con Claro, la evolución sí. digital de nuestros hijos. Así es. Yo creo que ya llegó el momento en que todos los padres tenemos que comprometernos. Acá hay una situación de alerta, por no decir máxima, para que haya un compromiso de las madres que están ahorita viendo, de Claro, los abuelos, los padres, de los tutores. O sea, tíos, hay que en fin. reconocer que también las familias no son nucleares. Así es, Hay muchos así que son es. monoparentales, son diversos tipos de familia. Entonces, reconocer que no siempre la familia feliz. O sea, quitarnos los clichés Tal cual. y a veces Claro. aceptar, bueno, me toca este tipo de madre, este tipo de padre, me toca este tipo de convivencia y dentro de este tipo de convivencia, bueno, yo tengo un compromiso primero de pertenencia conmigo mismo, o sea, enseñarle a este niño la autovaloración, qué es lo que merece, qué es lo que no merece, la autocrítica. Entonces creo que a partir de ahora es generar, me gustó mucho, Maite, lo que tú dijiste, de que a partir de mañana mismo se haya como un pequeño consejo familiar Claro. y generar de repente roles, tiempos, ¿no? Una vez a la semana, Así especialmente los domingos, si se puede, que se den las tardes, la tarde de la charla, proponer un tema, generar... O ver este programa, lo ponen- Ver el programa, y empiezan ¿no? a- Jugar videojuegos con tus hijos, aunque no te También, gusten, aunque no te también, fascinen. sí. Yo tengo la suerte que me encantan, pero jugarlos, ¿no? Aunque no te gusten, aunque no te fascinen, porque si no, si tú ridiculizas o banalizas esas cosas que le gustan a tus hijos, es otra cosa que empieza a marcar la distancia. Así es, así Entonces es. yo no confío, ¿no? Exacto, hay que involucrarse, como ustedes dicen, hay que romper el cliché de que ya saben más que yo. Así es. Saben más que tú, pero tú eres adulto y tienes, se supone, más recursos, ¿no Claro. es cierto? Así es. Entonces puedes ayudarlos. Pues. Sí. Así es. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros de estos temas que en verdad son novedosos, pero en verdad los estamos viendo recurrentemente y ya es momento de tomar la rienda por cada uno de nosotros. Muchas gracias a Sandro Marcone, él es director de Cultura Digital, y a Hilda Neira, que también es doctora en psicología. Ambos están muy involucrados con la educación pública en el Perú, así que muchísimas gracias por este diálogo.